Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eduard Cárdenas de Matemática Empírica. Vamos con el tercer video de introducción a la división. En este caso, después de que nosotros dimos los dos videos donde le mostramos a los niños de forma gráfica cómo se representa una división exacta y una división inexacta, ahora el siguiente paso que debemos cubrir es cómo debemos usar las tablas como apoyos. ¿Qué pasa? Resulta y sucede mucho de que a los estudiantes, generalmente las personas que les están explicando o nosotros mismos cuando estamos aprendiendo o que le estamos explicando a un adulto o un niño, a veces las personas se sienten frustradas porque cuando entran al tema de la división quieren que la persona se sepa las tablas de multiplicar de corrido. Cada persona es un ambiente y un mundo diferente. Entonces, hay personas que a veces logran asimilar las tablas de multiplicar, pero algunas personas tienen dificultad a la hora, digamos, de asimilarlas, de entenderlas o de manipularlas. Por lo tanto, como viene dada la educación, llega un momento que, ¿qué pasa con algunas personitas? Pues que ya entran al tema de la división, pero tienen falencias con la multiplicación. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Resulta que a veces tenemos la idea errónea de que debemos forzar a la persona, como digo yo, exprimirlo como una naranja, de que tiene que saberse ya las tablas porque va a entrar a la división y etcétera, etcétera, y entonces no puedes usar las tablas, tienes que saber dividir y se vuelve una cosa que no tiene sentido, porque para poder dividir, que lo vamos a ver cuando dé el algoritmo de la división, es necesario saber manejar bien la multiplicación. Por lo tanto, ¿cuál es la solución ahí? La solución es la siguiente, que cuando nosotros vayamos a hacer una división, es importante que inicialmente hagamos ejercicios con esta personita que no ha podido asimilar todavía las tablas de multiplicar, pues sería bueno que utilicen las tablas como apoyo. Es decir, vamos a hacer unas divisiones donde se divide entre 3. Por ejemplo, para este caso, pues necesitamos la tabla del 3. Si van a hacer divisiones o se van a dividir entre 5, pues tenemos que tener la tabla del 5 como guía. Algunos habrán logrado el dominio y no lo necesitan, pero para las personas que tienen, digamos, que tienen lentitud en el aprendizaje, les recomiendo mucho eso. No es un tabú que para dividir no debamos tener las tablas. Si estas personas, niños o niñas o adultos, tienen problemas para asimilar la división en sus primeras etapas, no hay ningún problema. Iniciemos un ejercicio colocando la tabla completa. En este caso, para mi ejemplo, usaré la tabla del 3. ¿Y qué se busca con eso? Que cuando se hagan las divisiones, al tener la tabla como guía, realmente las divisiones se basan en las tablas. Entonces esto tiene varios caminos o varias connotaciones importantes. Que al tener la persona la tabla, digamos que se va a hacer una división inexacta, que se va a ver después de 3 cifras, obviamente obliga a que la persona tenga las tablas de esas 3 cifras. Pero eso es al inicio, mientras la persona mecaniza tiene su gran ventaja. Al tener la tabla y al relacionarla con la división, la persona va a encontrar una secuencia lógica y por otro lado le va a permitir practicar en continuo las tablas de multiplicar, va a hacer repetición y esto va a lograr que con el tiempo la persona las asimile. Eso es fundamental. Entonces, ojo con el mensaje. Lo importante aquí es que cuando una persona haya tenido problemas con las tablas, obviamente si no maneja bien las tablas no va a poder dividir, pero se puede solucionar teniendo las tablas como guía y haciendo ejercicios con base en esas tablas. Si vamos a hacer divisiones con 5, tenemos la tabla del 5. Si vamos a dividir entre 7, tenemos la tabla del 7. Obviamente no le van a colocar ejercicios diferentes a esa tabla mientras mecaniza. Esa es la manera como inicialmente la persona asimila. Entonces veamos cómo se hace esto después de todo lo que he dicho. En un dado caso, voy a usar la tabla del 3, entonces mis divisiones que le voy a practicar a la personita o a la persona son con el 3, valores divididos entre 3. Entonces, voy a hacer divisiones entre 3, le pido a él o a ella que copie la tabla del 3. Si no ha asimilado la tabla, también recuerden que yo les voy a dejar el link aquí donde les enseño métodos para aprender las tablas de multiplicar, que son varios. Entonces, por favor, chequen esa lista de reproducción que está muy completa y enseña métodos básicos para aprender las tablas. Igual si la persona no la ha aprendido, entonces copia la tabla por el medio que él quiera y después de tener la tabla hay que tener en cuenta otra razón o otro fundamento. Una cosa que me permite mentalmente a mí entender y aprender es relacionar.
Entonces, ustedes cuando les copien la tabla, tienen que decirle a la personita, niño o niña, que el resultado de la división corresponde a esta columna. Ese va a ser el resultado de la división. Con eso, ellos van relacionando las dos operaciones. Entonces, veamos cómo serían los ejercicios. Inicialmente tengo 9 dividido entre 3. Estamos hablando de divisiones que van a ser exactas. Luego vendrán divisiones inexactas que lo explicaré en otro video. Entonces, tenemos 9 dividido entre 3, que es la primera fase. ¿Qué se hace? Se le pide al estudiante que busque en el resultado de la tabla cuál de ellos me da 9. Entonces él llega y observa que 9 dividido entre 3, este valor va a ser el resultado de acá. Entonces él tiene que mirar, se le dice, mira, vas a dividir entre 3, por eso tenemos la tabla del 3. Y mira este valor, ¿dónde es el resultado aquí en la tabla? Él va a localizar que es aquí, y dice en este punto. Y como se había explicado, le dices, el resultado de la división es esta columna. ¿Cuánto es? Pues él va a identificar que es 3. Y le dices, ok, 9 dividido entre 3, pues nos va a dar un 3. Así de simple y así de sencillo, y es un proceso que le va a ayudar a mecanizar las tablas. Veamos el segundo ejemplo. 18 dividido entre 3. Este es el resultado de la tabla. Le dices, busca en la tabla dónde da 18 como resultado. El estudiante o el niño va a buscar acá, identifica el 18 y dice, es aquí. Al identificar el 18 le dices, el resultado es esta columna. Por lo tanto, el resultado es 6. Y el sorprendido va a decir, 18 dividido entre 3 me va a dar 6. Note lo que está haciendo. Está logrando enlazar la tabla de multiplicar a los resultados de la división. Vamos a un tercer ejemplo. 27 dividido entre 3. Le piden a él que busque el resultado de acá, que dé 27. Lo observamos, él dice, es este de acá. Como ese es el resultado, ya saben que el resultado de la división es esta columna. Entonces, él va a saber que la respuesta es esta. Por lo tanto, le repites, 27 dividido entre 3, ¿su respuesta cuánto es? 9. Y ahí tenemos ese ejercicio. Para mí, desde mi punto de vista, este debería ser el primer ejercicio con personas que presentan dificultad a la hora de manejar las tablas. Y como les digo, estamos logrando varias cosas. La primera, que él repasa las tablas y que la parte fundamental de una tabla es esta, la secuencia. Repasa su secuencia, repasa la tabla. Aparte de eso, se logra repasar la división, empieza a hacer sus primeros pasos en la división y que su mente empiece también a asimilar estos resultados. Y como tercero, busca una relación coherente entre lo que es división y lo que es la multiplicación. Con esto, al tener esos 3 puntos claros, me permite a mí tener un enlace lógico y se les va a volver menos frustrantes. Aquí no lo estamos exprimiendo como una naranja que se lo sepa en memoria, está haciendo un proceso de práctica y con el tiempo su mente lo va asimilando. Lo pueden practicar, estos ejercicios les pueden poner varios con una tabla, luego borran esa y lo practican con otra. Hacen este ejercicio durante unas cuantas veces, seguido durante varios días, no necesitan mucho tiempo, 15 minutos, 20 minutos, y verán que al hacer esta relación, el proceso de aprender las tablas y de aprender la división se le va volviendo lógico, se le va volviendo amable, se le va volviendo asimilable y ya está divertido. Espero que este video les sirva, nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, chao.